no se podía hacer sin la participación de nuestros amigos de Calidra. Calidra en su forma de trabajar busca brindar este tipo de capacitaciones para llegar a los especialistas adecuados, que en esta ocasión contamos con la participación de todos ustedes. Calidra, un producto Calidra siempre ahí. Bien, muchísimas gracias. También es un honor presentar a personal de Analisec, la ingeniera Reina Sandoval, aparte de las múltiples funciones que tiene dentro del Colegio de Ingenieros. Una de sus actividades es fungir como la directora nacional de normalización ante Analisec. Bienvenida, ingeniera Reina, y cedo el uso de la voz. Gracias, Reina. ¿Me escuchas? Hola, muchas gracias. Estoy muy contenta de verlos a todos. Ya somos bastantes conectados. Nuevamente agradecer a la participación y a la difusión que todos nos ayudan a dar. Me encanta ver que tenemos gente de todo el país y más allá. Sin más, yo creo que iniciamos. Te cedo nuevamente la palabra. Sí, justamente el webinar del día de hoy es la importancia del curado acelerado para suelos estabilizados, teniendo los temas principales es principio de la reacción de la estabilización con cal, determinación del porcentaje por el método gráfico, consideraciones en pruebas índice, curado acelerado, método de la guía AASHTO de pavimentos, formación de probetas y ensaya STM de 5102, reporte y uso de resultados. Bien, Reina, eso sería lo que veríamos el día de hoy. Muchas gracias. Pues no me queda más que presentar a nuestro ponente, el ingeniero Luis Cordero. Es ingeniero civil egresado de la Universidad de Sonora. Cuenta con 12 años de experiencia en el control de calidad y caracterización de geomateriales. Durante los últimos 7 años ha enfocado su carrera en el tratamiento de suelos para potencializar sus propiedades ingenieriles. Actualmente es gerente del segmento de vías terrestres del Departamento de Infraestructura de Calidra. Como actividad gremial, es miembro de la mesa directiva de ACMICTAC Sonora 2018-2021, de la mesa directiva de ACI Capítulo Noroeste 2018-2021. Está certificado como profesional responsable, certificado ante la Ley de Pavimentos del Estado de Nuevo León, registrado como amigo del Comité Carreteras de Bajo Volumen en el Transportation Research Board. Ponencias más relevantes que tienen: 2018 el Seminario Nacional de Ingeniería Civil de Honduras con el tema de estabilización de suelos, 2019 el Congreso Panamericano de Geotecnia con el taller de tratamiento de suelos con cal, y de 2013 a 2021 ha participado en innumerables presentaciones regionales con gremios como Analisec, AMITAC, ACI, y bueno, con el colegio, y nos ha ayudado bastante, no solo el dando la ponencia, sino ayudándonos a organizar, a difundir, y ha sido una gran sinergia en la que hemos hecho. Muchísimas gracias, Luis. Bienvenido y te cedo los micrófonos. ¿Qué tal? Muchas gracias, Reina. Muchas gracias, Alejandro, por la introducción. Y para nosotros es un gusto el hacer este tipo de colaboraciones. ¿Sí se escucha bien mi audio? Se escucha muy bien, perfecto. Bien, sí, se escucha muy bien. ¿Ahí me escuchan bien? Hola, hola. Sí, te escuchamos muy bien. Perfecto. Ok, perfecto. Perfecto. Bueno, sigo con la reunión. Tenía esa duda. Bueno, lo que vamos a revisar el día de hoy, como bien decía Reina, es el tema del curado acelerado y su importancia, ¿no?, en suelos estabilizados. Mucha de la información va a ver, la primera parte va a ser dar el contexto para entender mejor por qué este tipo de condicionamientos en laboratorio nos va a ayudar a descifrar qué es lo que está sucediendo en esos suelos tratados o estabilizados con cal, ¿no? Vamos a ver los puntos que comentaba Alejandro y bueno, sin más preámbulo, vamos. Les pediría que pues, las dudas que vayan surgiendo las vayan planteando en el chat. De igual forma, para poder que se escuche bien y tener mejor ahí recepción de la
la presentación. Si pueden, por favor, los participantes en esta sesión apagar sus videos y apagar sus micrófonos. Al final vamos a abrir una sesión ahí para rebotar algunas preguntas. Y bueno, vamos a iniciar primero definiendo cuáles son los objetivos de estabilizar un suelo, ¿no? Que me gusta bastante la definición que tiene el Departamento de Carreteras Federales de Estados Unidos, que los engloba en 3 grandes objetivos: la estabilización, ¿no? O el por qué estabilizamos un suelo. Primero, secar suelos húmedos sin facilitar su compactación, que creo que sería una de las aplicaciones más comunes específico de la cal que tienen los procesos constructivos y de terracerías. Segundo, incrementar la capacidad de soporte y restringir el potencial de cambio volumétrico, ¿no? Que esto va muy ligado al tratamiento de arcillas tipo expansivas con mejoramientos o estabilizaciones de cal. Y el tercero, que sería de los más interesantes, es reducir la susceptibilidad a la humedad. Es decir, que esos suelos que se presentan a lo mejor compactados en su humedad óptima, con buenas características, pero que cuando llegue el agua, llámese por eventos climatológicos o que tenemos niveles freáticos muy cercanos a la superficie o algún desperfecto en tuberías, drenajes, etcétera, pues se ven afectados por el contacto con el agua. A través de la estabilización buscamos reducir esa susceptibilidad a esos ciclos de humedecimiento y secado, ya sean naturales o inducidos por algún evento en los suelos. Pero para eso y contextualizarlo, ¿qué es lo que sucede cuando estabilizamos o que le adicionamos cal a un suelo? Y como bien decía Reina, pues ya han sido bastantes las participaciones que ha tenido Calidra en este tipo de foros con Análisis Pacífico, con la sesión técnica de geotecnia. Sin embargo, creo que es importante establecerlo porque es criterio para la prueba que vamos a ver más adelante. Lo que hace la cal es que va a ir a trabajar sobre los minerales arcillosos del suelo, ¿okay? Sobre esa fracción arcillosa. Generalmente siempre concebimos el uso de la cal cuando hablamos de a suelos agrícolas o arcillas expansivas, ¿no? Es cuando pensamos en la utilización de cal como un estabilizador para ese suelo. Sin embargo, la condición en la cual iniciaría un suelo apto, digamos, para el tratamiento sería índices plásticos mínimos de 7 y por lo menos un 10% que pase la malla número 200 como criterio para entender que en qué momento la cal ya puede ser un estabilizador efectivo para ese suelo. Antes o menores índices plásticos o menores porcentajes de finos que pasen la malla número 200 no quiere decir que la cal le afecte. Simplemente la reacción no va a ser tan benéfica, digamos, no va a encontrar tanto campo de acción, ¿ok? Entonces les decía, va a ir a trabajar la cal o va a ir a unirse el calcio de la cal a esos minerales arcillosos. Los minerales arcillosos los podemos clasificar en 3 tipos: caolinitas, hilitas y las morilonitas. Esas 3 clasificaciones son las que veíamos por ahí en los libros de Juárez Vadillo, ¿no? En los libros de mecánicas de suelos. Y lo interesante de entender en esto es que esas conformaciones, esos minerales arcillosos, están formados por láminas de sílice y alúmina, ¿ok? Y están estructurados en los esquemas que vemos del lado izquierdo de la presentación. De esa forma, son láminas sobrepuestas una sobre otra, sílices y alúminas que conforman esos minerales. Características también de ese tipo de arcillas. Por ejemplo, las caolinitas las vemos que están sumamente unidas y eso hace que sea un tipo de arcilla muy estable. Las hilitas y las morilonitas ya tienen separación entre sus minerales y eso genera que también tengamos ingreso, por ejemplo, de moléculas de agua entre esas separaciones y que eso genere físicamente, o lo que nosotros vemos en construcción y que es de lo que más nos preocupa en los suelos arcillosos, son cambios volumétricos, ¿no? Se comporta como una esponja. Cuando está en contacto con el agua se hincha y cuando se va al agua se contrae y esas diferencias o movimientos en las estructuras pues son los que nos generan problemas. Ahora bien, la cal cuando nosotros la mezclamos con el suelo va a empezar a generar un ambiente alcalino, que esa es una de las principales características de la cal, que tiene un pH de hasta 12.4, ¿ok? El pH de la cal es mínimo de 12.4 y ese es un pH sumamente alcalino. Por ejemplo, el jabón que utilizamos para lavarnos las manos, etcétera, pues alcanzará pHs de 7, son pHs neutros. Aquí hablamos de pHs sumamente alcalinos. Y esa alcalinidad, saliendo un poquito del contexto de la estabilización, también se utiliza en temas de sanitización, porque virus y bacterias solamente pueden vivir en ambientes de hasta pHs de 11 como máximo, y es por eso que ahora en estos días, que pues ya no es hasta novedad, sino que ya es un tema común, pues la sanitización a través de soluciones de agua con cal es común escucharlas y ese es uno de los motivos el por qué tiene esa efectividad en ese tipo de aplicaciones. En los suelos hace lo mismo, genera un ambiente alcalino al mezclarse con la cal, ¿ok? Entonces, cuando yo me hago ese ambiente alcalino de la mezcla cal, suelo y agua,
genero dos tipos de reacciones. Tenemos las reacciones de corto plazo, que se dan en las primeras horas, que se denominan intercambio catiónico, y las de largo plazo, que se dan a través del tiempo y que se llaman reacciones puzolánicas y generan cementantes tipo puzolánicos. Las de primer orden o de corto plazo, les decía, se generan en las primeras horas. ¿Qué es lo que sucede? Como vemos en el video, el calcio que conforma la cal se coloca alrededor de los minerales arcillosos que tienen carga negativa. El calcio de la cal tiene doble valencia positiva, se coloca alrededor, por doble valencia positiva desplaza a otros iones existentes de menor fuerza, como sodios y potasios que están alrededor de estas moléculas, de estos minerales, perdón. Y cuando vienen desde moléculas de agua a quererse adherir, por esa doble valencia positiva, la repele. ¿Ok? ¿Cómo lo vemos ejemplificado nosotros en laboratorio y en obra? Una reducción drástica de la plasticidad, el índice plástico se abate rápidamente. Encontramos que nuestro equivalente de arena, por ejemplo, en pruebas de laboratorio se va a incrementar sustancialmente. Justo esta semana hicimos unas pruebas en unas subbases en las cuales no cumplía el equivalente de arena, andaba en 29%. Y con el 1.5% de cal que se hizo el equivalente de arena. Entonces, ese es un efecto que vamos a ver rápidamente y en las primeras horas de mezclado en suelo con la cal. Y en obra se traduce en trabajabilidad. Vamos a tener un suelo más friable, granular y que va a ser más fácil manipular. Una vez compactado, tenemos las de largo plazo, que esas son más interesantes, porque esas son las que me generan la cementación, ¿ok? En esa condición alcalina, el sílice y alúmina que conforman a los minerales arcillosos se desprende y empieza a interactuar con el calcio formando dos elementos cementantes, silicatos de calcio hidratados y aluminatos de calcio hidratados, ambos responsables de la ganancia en resistencia, que tengamos mayores CRs, que ese suelo sea una capa con mayor impermeabilidad, con permeabilidades de 10 a la menos 7, 10 a la menos 8, y que tengamos también resistencia a los ciclos de humedecimiento y secado que hablábamos al principio y que es de las condiciones más importantes. ¿Qué necesitamos de la cal para que se generen estas reacciones? Que tenga un pH alcalino de 12.4 y una alta disponibilidad de calcio. Aquí es donde entra en relevancia la calidad de la cal que estamos utilizando, que tenga como menos un 80% de calidad o de concentración de cal para que haya una buena disponibilidad de calcio. ¿Qué sucede, por ejemplo, si utilizamos una cal de baja calidad? Por ejemplo, que tenga un 50, 60% de calidad, que es en el porcentaje de concentración como se miden a las cales, y que de igual forma me va a generar un ambiente alcalino, pues me va a poner las condiciones, pero no va a haber suficiente calcio con que interactúa el sílice y la alúmina, entonces las reacciones se van a quedar, como se dice comúnmente, a medias, ¿no? No se van a generar el total de las reacciones, de ahí la importancia. Y dada esa importancia, en México existen normas el control de la calidad de la cal que se va a utilizar en las estabilizaciones. La SCT, por ejemplo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para los que no son acá de México, pues es el encargado de las carreras. En el libro de características de los materiales, habla de la calidad de la cal para estabilizaciones. La clasifican en dos tipos, la cal viva y la cal hidratada. Ambas se pueden utilizar para estabilizar, siempre y cuando cumplan como mínimos de 80% de calidad. De igual forma, el 11 tiene una norma mexicana, la cual nació en el 2017, aunque se publicó en el 2018 en el Diario Oficial de la Federación, que es la NMXC 541 del 11, que habla de todo el tratamiento de suelos con cal, ¿ok? Desde suelos susceptibles, determinación de porcentajes y resultados típicos. Y en esa norma también se menciona la calidad de la cal y se habla de que mínimo debe contener un 80% de óxido de calcio o hidróxido de calcio en concordancia con lo que nos exige la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ahora bien, dicho esto, siempre que se le adiciona cal a un suelo le nombramos estabilizar, ¿no? O sea, siempre es común que en los catálogos de conceptos donde viene el tratamiento para una capa se le hable suelo estabilizado al X%. Sin embargo, es importante diferenciar estabilizar y mejorar. El nombre correcto general de adicionar cal a un suelo debería ser tratamiento de suelos con cal, ¿ok? O sea, vamos a tratar ese suelo con cal y de ahí tenemos dos visiones de adición. Suelos mejorados o suelos estabilizados, ¿ok? Los suelos mejorados, ¿y a qué nos referimos con esto? Es cuando, valga la redundancia, buscamos mejorar una característica específica. Lo contextualizo. Supongamos que tenemos un suelo con un CBR de 15 y queremos que cumpla con CBR de 20 para ser utilizado en la formación de capas subrasantes.
Lo que vamos a hacer son iteraciones. Voy a evaluar un CBR con el 2, con el 3 y con el 4% para ver en qué punto cruzamos ese 20% de valor. Lo mismo podría ser, por ejemplo, con un índice plástico. Si lo ocupo menos de 12 y que ande en 18, pues voy a hacer esas iteraciones hasta encontrar en qué punto bajo ese índice plástico. Esa visión con la que adicionamos la cal es de mejoramiento, ¿ok? Es la visión de mejorar ese suelo. Busco que cumpla con una característica específica. Cuando hablamos de estabilizar, hablamos de modificar permanentemente al suelo natural a través de las reacciones puzolánicas. Voy a poner todas las condiciones para que se den esas reacciones puzolánicas. Y la forma en la que voy a determinar el porcentaje no va a ser a través de iteraciones. Voy a utilizar un procedimiento que es el punto de partida para generar esas condiciones para las reacciones de cementación, que es la prueba Yates and Green, en el que se encuentra registrado en el documento ASTM D6276 versión 2019, o el documento AASHTO T220, que es el método gráfico, que lo vamos a revisar más adelante, los cuales se basan en la demanda mínima que ese suelo necesita para llegar a una condición alcalina, que es poner las condiciones para las reacciones de cementación. Esas son las dos visiones y es importante aclararlo porque muchas veces nos han dicho, oye, es que fíjate, tratamos un suelo con el 2% de cal y llovió y siguió teniendo un comportamiento plástico. Entonces, ¿cuál fue la visión? Si fue mejorarlo para que cumpliera como capa subrasante, pues a lo mejor al 2% cumplió el CBR. Sin embargo, ese suelo a lo mejor ocupaba un 3 o un 4% para generar esa cementación total y que ya no tuviera arcilla libre por ahí que me pudiera generar condiciones. Y por ahí la importancia de diferenciar ambos puntos. Otro punto a tocar como contexto del tema de la estabilización es lo que sucede en las pruebas índice cuando le adicionamos cal a un suelo y principalmente en los pesos volumétricos máximos y en los límites de consistencia. En el peso volumétrico máximo, que es la gráfica que tenemos del lado izquierdo, que son dos curvas típicas de la prueba Proctor, la curva azul es un suelo natural y la curva negra es el mismo suelo pero estabilizado con cal o tratado con cal. Vamos a experimentar una reducción del peso volumétrico máximo y un incremento de mi humedad óptima. Y esto se da por dos condiciones interesantes que suceden en el suelo. El peso volumétrico máximo primero. Esa disminución, recordemos que a través de las primeras reacciones de floculación estamos cambiando la estructura misma del suelo, ya hasta la misma granulometría va a cambiar y eso genera un nuevo acomodo en el suelo. Y seguido de eso, las reacciones de cementación, una vez compacto el suelo, generan entre esos enlaces que se están dando vacíos, ¿ok? Espacios vacíos, los cuales generan esa menor densidad. Sucede algo muy interesante con los suelos estabilizados. Son suelos menos densos, pero más resistentes. Esa es una característica de estos tratamientos. Mi humedad óptima se incrementa, pues por obvias razones. Estamos adicionando un elemento como la cal que va a demandar más agua y la misma reacción de cementación, pues que demanda más agua y será necesario más agua para llevar a la condición de humedad óptima de compactación. En el tema de los límites líquidos o índices de consistencia, también suceden algunos aspectos interesantes a revisar. Por ejemplo, el límite líquido vemos que conforme se van adicionando porcentajes de cal, en algún punto hasta se incrementa, ¿ok? Lo estamos incrementando y después empieza a bajar sucesivamente ya cuando vamos a 8 o 9%, pero vemos un incremento y eso es muy común que suceda y que se descarte la aplicación de estabilización con cal, principalmente en capas de terracería, por no cumplir con los límites líquidos, ¿no? ¿Y esto por qué se da? A ver, primero contextualizar qué es lo que mide el límite líquido. Como su nombre lo dice, la cantidad de agua que necesita ese suelo para llegar a la condición líquida. Entonces, si yo le adiciono un elemento como la cal, en las primeras horas va a necesitar más agua para llegar a esa condición líquida, ¿ok? Y la prueba de límite líquido y límite plástico, pues la realizamos en las primeras 24 horas, 48 horas como máximo de que se mezcló la cal con el suelo. Entonces es un reflejo de esa demanda de agua que está teniendo la reacción de la cal, ¿ok? Lo mismo con el límite plástico, vamos a necesitar más agua para llegar a la condición plástica, por ende se va incrementando y eso nos genera que por diferencia el límite líquido menos el límite plástico se abata considerablemente el índice plástico. Sin embargo, esta prueba, como les decía, es muy común que se dejen de aplicar estabilizaciones porque tenemos tratamientos con CBRs muy altos, pero límites líquidos igual altos y se descarta, ¿no? La aplicación porque no cumplió el límite líquido. Entonces, entender que esta prueba sí nos dice mucho de suelos naturales, ¿no? Porque entre mayor límite líquido me tendría que preocupar, ¿no? Por la condición de estable de ese suelo ante la presencia de agua. Y
pero en suelos estabilizados no alcanza a medir las reacciones que están sucediendo. Simplemente me refleja un comportamiento que es normal al adicionar un elemento como la cal, que va a reaccionar generando reacciones iniciales y de largo plazo que demandan agua. Dado esto, es que hay dos normas que diferencian en México en la SST en las terracerías naturales y las terracerías tratadas con cal. Del lado izquierdo, por ejemplo, tenemos el caso de las terracerías naturales para capas subpasantes, en las cuales se exige tamaño máximo para que sea un suelo compactable, límite líquido máximo de 40 y índice plástico máximo de 12. Para terracerías tratadas con cal, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en 2019 lanza esta normatividad que es terracerías tratadas con cal y habla de que ya si se fijan el límite líquido y el índice plástico ya no son criterios de aceptación o rechazo. Ya obviamente mantiene lo del tamaño máximo, CBR con el mínimo criterio, ¿no? De 20%, pero ya menciona al pH como un factor fundamental en la mezcla que estamos realizando, ¿no? Los límites líquidos e índices plásticos en este caso ya no son criterios de aceptación o rechazo, entendiendo que no reflejan lo que está sucediendo en las reacciones de cementación o reacciones iniciales o finales que estamos generando en ese suelo. De igual forma, para la determinación del porcentaje, si queremos estabilizar, hay dos normas que hablan de ese tema. La norma STMD 6276, que es la norma del pH, y la norma Ashton, la T220, perdón, que habla del método gráfico. Esta norma, el documento de Ashton no es específico para el método gráfico, pero dentro de ese documento se describe. Y vamos a hacer un recuento del método del pH, ¿no? El método de la STMD 6276, que es, pues vamos a tomar una muestra aproximadamente de 5 o 4 kilos del suelo que vamos a evaluar, lo secamos a 60 grados centígrados, una vez que está seco, se criba por la malla 40, ¿ok? Y ya cribado por la malla 40, vamos a tomar 25 gramos de ese suelo y vamos a colocarlos en diferentes frascos. Vamos a utilizar esta cantidad de frascos generalmente del 0% al 6%. Este me interesa para ver con qué pH inicia desde la mezcla suelo-cal, la mezcla suelo solamente con agua, perdón, y conforme vamos a ir incrementando aquí los porcentajes. Entonces lo que hago es que pongo 25 gramos de suelo en cada uno de estos frascos, adiciono un 2% en base al peso de los 25 gramos de cal, o sea, el 2% de 25 en peso de cal, el 3, 4, 5 y 6% sucesivamente, y después los vamos a mezclar en seco y adicionar 100 mililitros de agua destilada, o agua de la zona, puede ser. La norma nos indica que no, el pH tiene que andar entre 6 y 9 como máximo. Vamos a adicionar esa agua. Vamos a cerrar bien los frascos, tiene que tener tapa roscada que evite la pérdida de agua. Los agitamos por 30 segundos y los dejamos reposar. Al minuto 10 repetimos las agitaciones en ese mismo tiempo de 30 segundos y así sucesivamente cada 10 minutos hasta llegar a una hora. Al llegar a la hora vamos a tener la determinación del valor de pH en cada una de esas soluciones y vamos a ir registrándola, ¿no? Podemos hacer una, por ejemplo, de solo agua con cal para verificar el 12.4 que comentábamos y vamos a ir registrando. Este es un ejercicio de cómo se representan esos valores y cómo se van ejemplificando, ¿no? Y cómo va evolucionando el valor de pH a través de los incrementos de cal y posteriormente lo graficamos para encontrar el mínimo necesario para llegar a la condición de 12.4, que en este caso fue el 4%. Y si tenemos el dato del peso volumétrico del suelo y el espesor de la capa total, pues podemos hasta estimar los kilos por metro cuadrado una vez determinado este punto. Pero les recuerdo, este es mi punto de partida. No quiere decir que ya no voy a evaluar nada más. O sea, que aquí ya evalúo CBR, su resistencia a la compresión, como lo vamos a ver más adelante. El método gráfico, por otro lado, es un método que nace años después. Es, por ejemplo, el método del pH nació en los 60s, este método nació creo que también en los 60s, pero años después de la creación de Eichmann Green de ese método, y fue desarrollado por el Departamento de Transporte de Texas, por el ingeniero Chester McDowell. De hecho, es un nomograma que correlaciona el índice plástico del suelo número 40 para determinar el porcentaje mínimo de cal. Está escrito en algunas normas, por ejemplo, de departamentos de transporte en Estados Unidos, en el Departamento de Transporte de Texas, en la TEX 121E y en ASHTO T220, como se los comentaba. Y este es el nomograma como tal, ¿ok? Cada una de estas, les decía, acá en el eje de las X, perdón, tenemos el índice plástico, en el eje de las Y tenemos el porcentaje que pasa a la malla 40. Cada una de estas curvas representa un porcentaje de cal, desde el 1.5 hasta el 8%. Aquí
viene un ejercicio para ver cómo se realiza, viene descrito de hecho en el mismo nomograma. El índice considera un índice plástico de 39 y que el 55% pasa a la malla número 40. Entonces vamos a ingresar. Primero encontramos el 39 por acá arriba y vamos a bajar describiendo el índice plástico. Interesante que vamos a bajar siguiendo la tendencia de la curva cercana. O sea, no bajamos recto, vaya, sino bajamos siguiendo esa tendencia de la curva. Y vamos a trazar una línea horizontal donde está el 55%, la malla número 40. En intersección sale una línea hacia arriba, ¿ok? Y si se fijan, este punto acá arriba quedó entre la curva 4 y la curva 5. Entonces, este suelo necesitaría más o menos un 4.3% para ser estabilizado con cal. Y listo. Aquí estamos ya con eso determinando nuestro mínimo necesario para establecer esa condición alcalina a través de esta correlación. Estas correlaciones se hicieron con la verificación de valores de pH y su evolución al adicionarle cal de varios tipos de arcillas en Estados Unidos. Nosotros lo hemos aplicado acá en México para tomar decisiones y la verdad hay una correlación muy cercana entre el índice, entre este método gráfico y el método del pH. O sea, no es como que en la STMD 6276 hayamos obtenido 5 y aquí nos dio 2. O sea, no, la verdad que anda muy, muy cercano. Entonces consideramos que es un método confiable. Tan es así que, por ejemplo, dentro de la ley de pavimentos se está analizando hacer una norma técnica en el estado de Nuevo León. En la Secretaría de Comunicaciones y Transportes también se está analizando si se puede normar este procedimiento para que sea una forma de tomar decisiones rápidas en campo. El método del pH sin duda pues es uno de los más, es el más exacto, por así decirlo. Sin embargo, pues hay algunas consideraciones importantes que se deben de tomar con el medidor del valor del pH, ¿no? Los potenciómetros tienden a descalibrarse fácilmente, entonces es de gran ayuda tener una herramienta de este tipo, por ejemplo, para en campo tomar una decisión rápida. Y ahora bien, viendo este contexto de las reacciones que suceden en el suelo estabilizado, de la importancia de una cal de buena calidad, de cómo se afectan las propiedades índice y qué propiedades sí considerar en los suelos estabilizados y en los suelos naturales, o sea, cómo diferenciar o por qué suceden ciertos efectos y los métodos para determinar los porcentajes mínimos de esta reacción cementante. Ahora hablar del curado acelerado. Okay. Esta es una curva típica de la evolución de la resistencia a un suelo estabilizado con cal, esta que tenemos acá abajo. La contextualizo o la ejemplifico con la evolución del concreto, ¿no? Que creo que aquí en el gremio pues es algo que se tiene bien dominado, que más o menos a los 28 días, en caso del concreto Portland, el concreto Portland puzolánico a los 45 días estaríamos esperando su máxima evolución de la resistencia. Aproximadamente a los 7 días ya esperamos un 70%, a los 14 un 90% de la resistencia o de la evolución de la resistencia, pero lo conceptualizamos así, que es una resistencia que va evolucionando a través del tiempo y que tenemos que generar ciertas condiciones para irla favoreciendo. Lo mismo sucede con los suelos estabilizados con cal, porque es el mismo principio, son reacciones de cementación puzolánicas y es una evolución que más o menos a los 28 o 45 días encuentra su expresión máxima de resistencia, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, normalmente cuando evaluamos un suelo con cal? Lo hacemos la evaluación a través del CBR. Y el CBR, pues, se monta, ¿no? Se monta en el molde, el suelo mezclado con la cal, lo metemos a inmersión. Comúnmente, si estamos hablando de suelos arcillosos, pues lo dejaríamos 3 días inmerso o 96 horas, lo que indica la norma. Y lo retiramos y estamos haciendo el ensayo por aquí más o menos en el cuarto, quinto día, ¿ok? Sin embargo, si se fijan en la curva de evolución, en esa edad tan temprana nos estamos quedando con una pequeña parte de la película de la resistencia, ¿no? O sea, nos estamos quedando con una pequeña parte, vaya contextualizándolo con las películas, ¿no? Es como si estuviéramos viendo el tráiler de la película, ¿no? Pero realmente esa película pues tiene más, ¿no? O sea, tiene más contenido, o sea, en este caso tiene mayor resistencia a 28 días. Entonces, el curado acelerado se refiere a eso. ¿Cómo hago un acondicionamiento en laboratorio que me refleje en las pruebas de evaluación la resistencia que va a tener a largo plazo para poderla yo considerar, ¿no? Y poder entender de buena forma qué aporte estructural va a tener esa capa que yo estoy estabilizando, ¿ok? Y de ahí que venga esta cita que viene abajo, que la normativa actual está bien. Solamente le tenemos que establecer que las características y la resistencia sean sobre muestras y especímenes curados. Y un ejemplo de ello es, por ejemplo, lo que sucede con las normas de CBR, tanto en ASTM como en AASHTO. La norma en CBR de ASTM es la STMD 1883 y en AASHTO es la T193.
Y en ambas tiene unos párrafos de esos de que de repente nunca leemos, ¿no? En las normas y que nos vamos al grosso de los mínimos, máximos y el procedimiento, en el que menciona la importancia que en suelos cementados o de reacciones cementantes se haga un acondicionamiento previo a la inmersión, que en teoría es la condición crítica del suelo, el CBR, perdón, que refleje esas resistencias a largo plazo. O sea, hacer un acondicionamiento que refleje esas resistencias largo plazo que va a estar ganando ese suelo. Y en ambas normas lo menciona. En la norma STMD 5102, que es para la fabricación de probetas de suelo estabilizado con cal, para evaluarlos a resistencia a compresión, también menciona una parte del curado y cómo esto es importante para el acondicionamiento de las mismas. ¿Ok? Entonces, dicho eso, hicimos un ejercicio nosotros buscando algunas respuestas y ver qué condiciones de curado eran las mejores, porque si se van a algunas bibliografías en investigaciones, principalmente papers, vienen un sinfín de formas de curar o de acelerar las resistencias de los suelos estabilizados con cal. Sin embargo, hay uno que digamos que es el que está más estandarizado, que es el de la National Lime Association, donde habla del diseño de mezcla suelo-cal. Y ellos mencionan que el curado más adecuado para representar la resistencia a 28 días de ese suelo es el de 7 días a 40 grados centígrados. Y hicimos un ejercicio con suelos evaluados a través del CBR. ¿Qué fue lo que hicimos aquí? Les platico cada una de estas gráficas. Es un tipo de suelo diferente, pero fue evaluado bajo diferentes condiciones naturales y estabilizadas, bajo 3 tipos de ensayo o acondicionamiento del ensayo. Vamos a ver la gráfica del centro, por ejemplo. El ensayo convencional, que fue montar los CBRs y meterlos a la pileta de curado 3 días y después, 96 horas, retirarlos y hacer la penetración, dio que el natural, que es la gráfica, la barra naranja, dio un 1%. Y el estabilizado con cal, 10% de valor de CBR. Si se fijan, es un incremento interesante, ¿no? Que si estaríamos hablando de mejorar una capa para terraplén, pues ya estaríamos del otro lado, como quien dice, o se pudiera aprovechar ese material. Sin embargo, hicimos también el acondicionamiento de curado para ambos moldes de CBR, tanto los naturales como los estabilizados, se montaron de nuevo, se pusieron en bolsas plásticas para evitar la pérdida de humedad mientras estuvieran en el horno por 7 días a 40 grados. Después los retiramos, quitamos las bolsas plásticas y los metimos a inmersión. Y hubo un cambio muy interesante. Si se fijan, el CBR natural solamente subió a 3. Lo hicimos también en los naturales para corroborar que en los naturales pues no sucedía nada o no aportaba gran cosa ese procedimiento de acondicionarlo previo. Pero en el estabilizado, fíjense cómo se fue hasta 67. Entonces ahí ya nos decía que sí había que hacer un acondicionamiento y que sí ese suelo iba a tener más resistencia de lo que estábamos midiendo. Seguido de eso se analizó ahora dejando los 28 días a la intemperie. O sea, se hizo otra serie de moldes de CBR, de naturales, perdón, y estabilizados, y se dejaron 28 días en laboratorio, literal, sin bolsas, sin nada, a la intemperie, por 28 días, y al día 28 se metieron a inmersión, como lo hicimos también en el procedimiento de curado. Y hubo una concordancia en los 3 tipos de suelos del CBR alcanzado a 28 días y el CBR alcanzado con el curado acelerado. Entonces, nos dio certeza de que sí estábamos obteniendo resistencias, pues que pudieran ser lógicas, ¿no? Tampoco queríamos encontrar una resistencia una expectativa muy alta que en campo nunca se diera. Entonces, dicho esto, el mismo documento de la guía de diseño de pavimentos de AASHTO hace una mención interesante de las capas estabilizadas con cal y te dice que si logras estabilizar una capa con la suficiente cantidad de cal para lograr esa condición de estabilización, no mejoramiento, sino estabilización, esa capa va a tener un mismo comportamiento durante todo el año, que eso es lo que más afecta a los suelos naturales, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué buscamos que en las base, que son de pavimento, bases hidráulicas, por ejemplo, haya la menor presencia de finos arcillosos que se mide a través de equivalentes de arena, índices plásticos, etcétera? Porque sabemos que afecta bastante si llegaran a estar en contacto con agua o en un ciclo de humedecimiento por lluvias, inundaciones, etcétera. Lo va a afectar sumamente en su comportamiento. Pero AASHTO dice, si estás estabilizando con cal y logras esa condición de estabilización, pues es una capa que se va a comportar igual en los ciclos de humedecimiento y secado y a través de las diferentes temporadas del año. Por lo tanto, esa capa puede ser tratada como de aporte estructural. Aquí viene lo interesante, que esas capas estabilizadas se pueden utilizar como aporte estructural en el diseño del pavimento. Y la misma guía de diseño de pavimento de AASHTO te dice, para que se consideren como aporte estructural, sigue las recomendaciones de la National Lime Association para el diseño de esa mezcla. Y ese documento técnico de la National Lime Association nos pasa por 6 pasos para llegar a hacer la evaluación de ese suelo.
o el diseño de esa mezcla. Primero, evaluación inicial del suelo, ¿no? Para conocer sus condiciones. Segundo, determinar la demanda aproximada de cal a través de los dos métodos que vimos. Tercero, la prueba Proctor, ahora con cal, entendiendo que va a haber cambios en ese suelo. Y 4, vamos a elaborar probetas de suelo cal para el ensayo de la resistencia a la compresión. Este método ya no usa el CBR, sino que los manda a la resistencia a la compresión sin confinar. Después, esas probetas se van a condicionar y curar, y posteriormente para hacer el ensayo ya de compresión. Entonces, para hacer este ensayo, el mismo documento técnico te refería a la norma ASTM 5102, que habla sobre la elaboración de probetas de suelo cal para medir su resistencia. Te ofrece dos procedimientos alternativos para hacer las probetas, el procedimiento A y el procedimiento B. El procedimiento A simplemente se refiere a elaborar una probeta que tenga una altura-diámetro de 2, ¿ok? Una relación altura-diámetro de 2, perdón. Es decir, que la altura sea 2 veces el diámetro. Generalmente moldes de 20 por diámetro de 10, como el que vemos en la imagen, con abertura lateral que permita la extracción de la probeta. La energía de la compactación va a ser la misma que se utilizó en la prueba Proctor, con la que se evaluó el peso volumétrico máximo. El procedimiento B te dice que puedes utilizar, si no tienes este tipo de moldes, puedes utilizar el molde Proctor, ¿ok? Sin embargo, el molde Proctor, como sabemos, sin el collarín, pues no tiene la relación altura-diámetro de 2, tiene una relación altura-diámetro como de 1.15, 1.16, cercano al 1. Entonces, la resistencia que obtengas en estos especímenes de estas dimensiones va a ser mayor, o se espera que sea mayor que en el procedimiento A. Por eso se deben de utilizar algunas correcciones por la relación de esbeltez, en la cual es una consideración práctica utilizar las mismas correcciones que hacemos con elementos de concreto, ¿no? Que son los mismos principios de cementación. En este caso tendríamos que multiplicar lo que obtengamos aproximadamente por 0.9, 0.91 del resultado, pensando en esta relación de esbeltez. Una vez elaboradas las probetas de suelo, procedimiento A o el B, cualquiera de los dos, vamos a llevarla a acondicionamiento y curado, donde vamos a acelerar esa resistencia. Vamos a poner las condiciones para encontrar las mejores, acelerar y poder encontrar la resistencia máxima que me va a dar. Los voy a someter, como les decía, las pongo en bolsa plástica. ¿Por qué en bolsa plástica? Porque si las metemos 7 días a 40 grados al horno sin la bolsa plástica, se van a secar. Y recordemos que estamos haciendo reacciones pozolánicas. Necesitamos, por ejemplo, ¿qué sucede cuando curan las fábricas de bloc de cemento? ¿Qué es lo que hacen? Sale de la vibrocompresión la pieza y los meten a cuartos húmedos con temperatura o vapor de agua, ¿no? Que es temperatura y humedad. Eso acelera las reacciones de cementación. Entonces, aquí para mantener la condición de humedad, la ponemos en bolsas plásticas bien cerradas o en algún elemento, también puede ser alguna pieza metálica con tapa que evite la pérdida de humedad. No podemos perder humedad en estos 7 días a 40 grados. Después de esos 7 días a 40 grados, las retiramos del horno, abrimos la bolsa, esperamos a que llegue a temperatura ambiente y las vamos a someter a un remojo capilar. Ese remojo capilar se va a hacer por 24 horas y digamos que como en el CBR, pues es una cierta condición crítica para no ir a hacer la resistencia a la compresión simple inmediatamente salida del horno, que es la mejor condición en la que va a estar el suelo, indicándose que en campo va a estar sometido también a esos ciclos de humedecimiento. El ciclo de humedecimiento va a ser así como en este esquema. Bueno, aquí vemos todo el proceso, ¿no? De elaborar las probetas, las meto en bolsas, las meto al horno por 7 días a 40 grados y después 24 horas de humedecimiento capilar. El humedecimiento capilar lo podemos hacer de dos formas. El ideal es que se coloque la probeta sobre una piedra porosa y esa piedra porosa en un espejo de agua. El espejo de agua no debe de tocar la probeta, simplemente va a estar abajo de la piedra porosa. La piedra porosa va a ser la interfaz para una ascensión capilar en esa probeta por 24 horas. Si no tenemos esa piedra porosa o el diámetro de la probeta, lo que podemos hacer es un ejercicio como el que vemos ahí en la imagen del lado derecho. La probeta se envuelve en un paño, se amarra bien para que el paño quede sujeto alrededor de la probeta y el paño es el que va a tocar el agua para la ascensión capilar. Es importante que la probeta no sea la que esté tocando el agua, sino que sea algún elemento que genere esa ascensión capilar, que es generalmente como se va a dar el contacto del agua con el suelo en obra o una vez ya construida la estructura. Posterior a esto, viene ya el ensayo de compresión a confinar. Después de las 24 horas, quitamos la probeta, se lleva directamente a la prensa. Va a ser una carga axial la que vamos a aplicar, la cual debe estar bien centrada en el área en la va a aplicar la carga.
Y la velocidad, que es la única consideración que tenemos que tener, se va a medir con un micrómetro de deformación, el cual lo que vamos a buscar es que se produzca una deformación axial de aproximadamente 0.5 a 2% por minuto de la altura de la probeta, ¿ok? 0.5 cuando supongamos que son resistencias muy altas, 2% cuando son resistencias más altas, por ejemplo 0.5 cuando son suelos solamente naturales estabilizados, 2% cuando hablamos de bases recicladas estabilizadas con cal, pudiera ser una buena consideración. Es la forma de ir midiendo la velocidad de aplicación de la carga, similar, por ejemplo, como se hace con el ensayo CBR, ¿no? Que lo medimos a través de la deformación que se está generando, la velocidad en la que aplicamos la penetración. El indicador de deformación debe de tener una carrera máxima de hasta un 6%, se recomienda, para poder tener un rango importante de medición sin ningún problema. Una vez realizada la resistencia o la aplicación de la carga, lo que vamos a reportar es de las dos probetas, con aproximación al 2%, ¿no? No debe haber una diferencia mayor del 2% entre las dos masas, que sea muy similares, iguales, ¿no? Vayan las dos probetas. Vamos a registrar los valores de carga, o sea, aplicados de fuerza axial y deformación a través del tiempo. Se recomienda por lo menos 10 a 15 mediciones antes de la falla final, ¿no? Para generar una curva de esfuerzo de deformación, para ver cómo se comportó. Un croquis o imagen de la forma de la falla y el diámetro del espécimen fallado. Aquí está cómo se determina la deformación axial en porcentaje, que es la altura final entre la altura inicial por 100. Te pide que hagas una corrección de la sección transversal donde se aplicó la carga dependiendo del tipo de falla. Si la falla fue frágil, no se recomienda ninguna corrección. Si hubo una falla tipo cilíndrica o de barril, ahí se consideran unas correcciones en base al área final y la deformación máxima general, porcentaje, ¿no? Y ahí vienen las fórmulas que se pueden aplicar en cada caso, con la intención de entender bien dónde se estuvo aplicando la carga en la sección transversal, cuál fue exactamente donde se aplicó, para poder determinar posteriormente, pues, la carga entre la sección transversal, el área, para poder tener los kilogramos por centímetro cuadrado, kilopascales, etcétera, como lo quiera medir, que de resistencia a compresión, la que vamos a tomar como el promedio de las dos resistencias, de las dos probetas, de cada probeta, el promedio. Ese es el que vamos a aportar. Ahora bien, ¿de qué nos sirve tener este dato? ¿No? Ya tengo la resistencia a la compresión y me dio 15, 20, 30. ¿De qué sirve? ¿No? O sea, ¿cómo lo expreso? ¿Cómo lo traduzco en información viable para, principalmente, siguiendo con esta consideración de lo que veíamos de Ashton y sus guías de pavimento, cómo lo puedo aterrizar esa información? Y bueno, Ashton nos dice que en suelos estabilizados con cal se puede tener la estimación del módulo resiliente de un suelo tratado estabilizado con cal a través de la resistencia a la compresión. Y esta fórmula fue desarrollada por la National Line Association en colaboración con el Dr. Dallas Little, el cual ratificó esta fórmula en la cual se correlaciona el módulo resiliente a través de la resistencia a la compresión, que es el resultante multiplicar 0.124 por la resistencia de la compresión más 9.98. Y el método para estimar esa resistencia te lo dice que es la STMD 5102 que veíamos hace un momento. Y es interesante, ¿no? Poder tener ese valor de módulo resiliente, porque eso ya es un valor implícito y que vamos a utilizar directamente ya en diseño de pavimentos, ¿no? Por ejemplo, contextualizando algunos resultados típicos de estas resistencias de compresión, podemos andar entre 10 a 30 kilogramos por centímetro cuadrado generalmente, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, un 10 kilogramos por centímetro cuadrado equivale a 193 megapascales de módulo resiliente, que por lo menos aquí en México es lo que se recomienda para las bases hidráulicas 100% trituradas cuando se hacen consideraciones. Es muy común, ¿no?, que se utilicen o fórmulas de correlación, como es en este caso, o referencias de bibliografía, en este caso del Instituto Mexicano del Transporte, para encontrar esos módulos resilientes de aporte, que es un valor directo que va al diseño de pavimentos para entender el aporte estructural que hace esa capa, ¿no? Entonces podemos tener configuraciones en las que potencializamos suelos existentes, aprovechamos suelos naturales o bancos de materiales que se pueden utilizar como capas bases de aporte estructural al pavimento. De igual forma, por ejemplo, acá en México, los mínimos que se solicitan para una base con cemento Portland, ¿no?, que es lo más común, son 25 kilogramos por centímetro cuadrado. Se pueden lograr esos valores también en pavimentos reciclados con cal, siempre y cuando la fracción arcillosa obviamente sea la condicionante o haya finos arcillosos para que la reacción sea la propicia, y se pueden lograr también esos valores de aporte de módulo resiliente con las capas tratadas con cal. Entonces, ¿cuál es el esquema del diseño planteado de lo que vimos el día de hoy? Primero, pues en la evaluación del suelo que vamos a hacer estabilizado con cal, tendremos que saber qué condiciones tiene para saber si es
para el tratamiento. Seguido determinaremos el porcentaje mínimo de cal por el método gráfico, en este caso que es una herramienta sencilla y práctica, o podemos utilizar el método del pH si es que tenemos las herramientas, siempre utilizando una cal que cumpla con normatividad vigente. Determinar el peso volumétrico máximo y humedad óptima ahora con cal, entendiendo que va a haber un cambio en esa condición. Después de eso vamos a hacer la elaboración de probetas en base al método ASTM D5102. Las acondicionamos en base a lo que nos dice la National Lime Association, 7 días a 40 grados, y hacemos un humedecimiento capilar. Y posteriormente hacemos el ensayo a compresión para obtener los valores de reporte. Y bueno, señores, por mi parte es la información que quería compartir el día de hoy con ustedes. Sin duda alguna, entre mejor entendamos que están sucediendo en un suelo o el porqué de las pruebas, vamos a saber poderlos descifrar mejor y encontrar mejores respuestas, ¿no? Entender, por ejemplo, que en los suelos en este caso estabilizados con cal, pues hay una evolución de la resistencia progresiva. Entonces, si yo hago mecanismos para condicionar previamente esos suelos, voy a encontrar más fácilmente esas resistencias máximas que me puede ofrecer ese suelo y el aporte real. Si no, de otra forma me estoy quedando con una pequeña parte de la película y a lo mejor incrementando porcentajes que incrementan los costos, ¿no? Buscando que en periodos cortos me dé resistencias muy altas o la que yo necesito, sin necesidad de hacerlo, pues simplemente podemos aplicar un jurado acelerado y entender de mejor forma que a lo mejor ya estábamos con ese porcentaje anterior en el rango que necesitábamos, ¿no? Bueno, la bibliografía que se utilizó acá para esta presentación, pues es en base a lo que dicen las normas SSTMD 5102, las normas tejanas, un informe que se hizo con el Instituto Mexicano del Transporte, y de igual forma que con gusto puedo compartirles ahí las ligas a los que tengo el registro de los que están por acá para hacerles llegar esta información. Y bueno, Reina, Alejandro, pues si gustan, y ahora sí ya abrimos sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Listo, ya. Gracias, Luis. Tengo aquí varias preguntas. La primera es, ¿cómo se elaboran las probetas? Bueno, como veíamos, está la norma STMD 5102, es la que indica el procedimiento. Da dos opciones, el procedimiento A y B, con moldes que tengan relación. Lo que yo recomiendo es que tengan moldes relación altura-diámetro de 2. Así ya no tenemos que andar aplicando correcciones por la relación del test. Se van a elaborar generalmente en 3 capas con la energía de compactación Proctor que se le haya dado para determinar el peso volumétrico máximo del suelo. Y desde esas probetas, pues después ya se llevarán al acondicionamiento previo. Pero la norma STM 5102 ahí indica el procedimiento. En dado caso de no tener estos moldes, pues se puede hacer como veíamos con los moldes Proctor también. Gracias. ¿Cuáles son, bueno, Anthony Guerrero Facio dice cuáles son métodos de curados más recomendables y cuáles son los tiempos de curado? Mira, es interesante porque en los suelos estabilizados con cal hay mucha bibliografía que te habla, por ejemplo, algunos departamentos de transporte en Estados Unidos utilizan el 3 días a 60 grados, ¿no? Otros utilizan el 5 días a 48 grados, algo así. Sin embargo, hay una investigación interesante que también se puede compartir que hizo la National Lime Association de todos estos procesos de curado y cómo había algunos, principalmente los que eran de periodos cortos de tiempo y temperaturas altas, que generaban reacciones cementantes que no se podían replicar en campo. Digamos que ponían una condición tan ideal que en campo no se repetía, ¿no? Esa condición o no se podían dar a largo plazo. Entonces, 7 días a 40 grados y después someterlos a 24 horas a un remojo capilar, ejemplifica y refleja mejor y tiene una correlación más cercana a lo que vamos a esperar en campo a 20. Bueno, justo Diego Gómez Rodríguez pregunta que cómo es que cuidan este curado en campo. En campo, la recomendación que se hace solamente es que se mantengan, por ejemplo, por los primeros 2 días, riegos esporádicos en la capa conformada.
¿ok? Riego durante la mañana, mediodía y tarde, los cuales que en las primeras horas, en las primeras 24 48 horas, mantenga esa condición de humedad interna. Posteriormente, pues ya se colocarán capas superiores o recubrimientos, si es que va a quedar como una capa base, el cual va a evitar la pérdida de humedad. Pero eso será durante los primeros 2 a 5 días como máximo. Después de eso ya es una evolución que será constante por la humedad interna que se sigue manteniendo en esa capa, ¿no? Ya no es necesario dar 28 días de riegos, ¿no? Eso sería ya impráctico totalmente. Gracias. Gonzalo Dircio comenta, este es un tema muy antiguo en su utilización, pero despreciado por la práctica. Sería interesante hacer más énfasis en este tema para el conocimiento y práctica de la ingeniería moderna. Bueno, ahí me permito decir que es parte de la intención de estos webinars. Es correcto, transmitir información y la verdad que es interesante eso que comenta, ese comentario, y nosotros lo descubrimos en los valores de CBR, ¿no? O sea, la norma de CBR, tanto de ASTM como AASHTO, ya no lo decía, pero venían unos parrafitos de esos típicos que nunca se leen en las normas, ¿no? Que te vas de lleno al procedimiento, pero ya te estaba haciendo la recomendación, oye, si haces esta evaluación de suelos cementados, cuidado, porque si no haces un acondicionamiento, no vas a alcanzar a medir la resistencia que puede lograr ese suelo, ¿no? Héctor Miguel Ávila, ¿las pruebas no confinadas se tienen que cabecear? No se cabecean. Es de ensayo de aplicación directa. De hecho, no lo recomiendo porque no se adhiere el azufre a las probetas y se desprende y se echan a perder. Bueno, Eduardo Arcos comenta que en Morelia, Michoacán, no tienen sucursal de Calidra. Aquí vienen los datos del ingeniero. Bueno, cualquier duda Sí. respecto a Sí, por distribución. favor. No tenemos como tal una sucursal de presencia física, pero tenemos la región centro de base en Querétaro que atiende esa zona y constantemente, hasta, bueno, su servidor también está por allá constantemente. Traemos algunos trabajos ahí con obras públicas de Secretaría y del Estado. Entonces, con gusto podemos ahí organizar y platicar del tema por allá en Morelia, desde Gracias. Jonathan Sorzano. Entonces, ¿se puede decir que mientras más porcentaje de cal, más resistencia obtiene el suelo? Perdón, es que se cortó un poco. Perdón. ¿Se podría decir que mientras más porcentaje de cal, más resistencia obtiene el suelo? No necesariamente. No necesariamente. De hecho, hemos encontrado casos en los que, por ejemplo, por contextualizar, se pone un 4% de cal, obtienes una resistencia. Sin embargo, a lo mejor, por ejemplo, cuando hablamos de estabilización, planteábamos los porcentajes, cómo determinarlos, ¿no? A través de la prueba del pH o el gráfico. Ese te establece el porcentaje mínimo para generar esas condiciones. Sin embargo, a lo mejor ese pH, por ejemplo, te generó esa adición de cal, perdón, 4%, te generó, vamos a hablar, 10 kilogramos por centímetro cuadrado, pero tú ocupas 15, ¿no? Porque a lo mejor así es la característica para tu diseño, para las exigencias a las que va a estar sujeta esa estructura. Lo que puedes hacer es hacer otro incremento, un 5%, un 6% para ver si puedes incrementarlo a través de adicionar mayor cantidad de cal. Porque recordemos también que la calidad de la cal influye mucho, ¿no? Si tenemos un 80% de calidad de la cal, pues va a generar ciertas reacciones. Si tuviéramos 90%, 95%, pues va a generar todavía más, ¿no? Porque va a haber mayor disponibilidad de calcio. Si incrementamos porcentaje sería lo mismo, podemos ir obteniendo más resistencia. Sin embargo, hay un punto en el que se empieza a batir. Por ejemplo, si empezamos ya con 10, 15, 20% de adición de cal, pues obviamente ya va a haber cal libre, que ya no va a tener con qué reaccionar el suelo, y la cal en presencia de humedad en agua, que es una propiedad en los morteros de cal, por ejemplo, tiene un comportamiento plástico. Entonces vamos a empezar, esa resistencia que empezó a incrementarse por la adición de cal va a ir así, y pues si empezamos a llegar a generalmente arriba de 12, 13%, empieza ya después a bajar, ¿no? Porque ya tenemos demasiada cal libre en el suelo. Gracias, Héctor Miguel Ávila comenta, en la norma de bases estabilizadas se sigue contemplando el límite líquido e índice plástico. En las normas de Secretaría, sí. De hecho, se está trabajando en un documento de bases estabilizadas con cal. En el 11 ya está la norma como tal elaborada, solamente que por los temas de pandemia pues ha sido difícil sacar la publicación,
pero ya está elaborada y ya esos criterios de aceptación o rechazo pues ya no intervendrían. Pero sí, en Secretaría todavía la de bases tratadas como tal, que es en general, ya sea cemento, cal o asfalto, por ahí todavía hace algunas consideraciones de los límites de consistencia, aunque lleven un elemento cementante, ¿no? Gracias. Audomaro Tapia, en una de sus láminas presenta cómo determinar el pH, pero seca en el suelo. ¿Ustedes han realizado alguna prueba para determinarlo a partir de densidades sólidos, dado que el secado puede modificar la estructura del suelo y más si es un suelo fino? Sí, por eso el secado lo hacemos previo y se hace a 60 grados. No sé si no lo comenté ese punto, pero debe hacerse a 60 grados o al sol. No se debe de hacer en un horno convencional como se hace la prueba de secado para determinar humedades, que es a 110, porque lo que haríamos es correcto lo que mencionan, cambiaremos la estructura del suelo porque mucho se calcina la fracción arcillosa y ya es otro el comportamiento y el resultado. Entonces sí es importante, es a 60 grados el secado. Gracias por la aclaración. David Castillo Lascano menciona, buenos días, ¿este método tendrá alguna desventaja a considerar? No, saludos. No, no es cierto. No, por ahí. Sí, digo, a ver, recordemos, la estabilización con cal tampoco no es como que hayamos descubierto la pomada de la campana, como decimos acá en México, para los suelos. Tiene su rango de aplicación específico, ¿no? Veíamos, entre los suelos sean más granulares, pues obviamente habrá otros estabilizadores que tengan una mejor función. De igual forma, dependiendo del objetivo y las demandas ingenieriles que tenga yo para el proyecto, a lo mejor la estabilización con cal puede generar mejoras importantes, pero no las que yo necesito, ¿no? Para ese proyecto. Entonces sí es importante entender que la mejor reacción la va a encontrar en la parte cohesiva o entre más cohesivo sea el suelo, entre más complicado, y la ventaja está en que podemos aprovechar los suelos existentes, pero debe de empatarse obviamente entre la economía y la necesidad técnica de mi proyecto, ¿no? Claro. Yeltsin Jordan Ugarte, ¿la corrección al resultado de compresión inconfinada solo se hace por el esbeltez, perdón, o existe otro factor a corregir? Bueno, la resistencia a la compresión, si utilizamos el procedimiento B, que es el molde Proctor, sí se debe hacer una corrección por esbeltez porque vamos a obtener mayores resistencias, ¿no? Es como en los corazones de concreto, ¿no? Si no cumple con la relación de esbeltez, pues tenemos que hacer una corrección porque sabemos que la resistencia se puede ver favorecida por esa esbeltez que tiene la pieza. La otra corrección que les mencionaba es por el tipo de falla, ¿no? Para entender bien el área o la sección transversal donde se apoyó la carga en la probeta, ¿no? Que viene también descrita en el mismo documento de la norma. Son las... Rosaura Medina, ¿qué equipo utilizan para medir el pH en laboratorio? Potenciómetros que tengan por lo menos aproximación de lectura de 2 decimales, que puedan medir, por ejemplo, el 12.4, que tengan ese rango de medición de por lo menos de 3 a 14 de valor de pH y que estén bien calibrados. Eso es lo más importante, ¿no? Que estén bien calibrados. El valor de pH de 12.4, por ejemplo, se encuentra a 25 grados centígrados porque el valor de pH también está determinado por la temperatura. Entonces, por eso les decía que había que cuidar ciertas condiciones y se está realizando la prueba de ASTM con la calibración del pHímetro. Por ejemplo, los de bolsillo o los portátiles, esos son, de fácil acceso, son relativamente económicos, pero se descalibran muy fácil y rápido y son de corta vida, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso al momento de hacer las mediciones. Gracias. Víctor Antonio Herrera comenta, la prueba EADES and GRIM es la más exacta para determinar el porcentaje de cal. Sí, cuando hablamos recordemos, si la visión es que queremos estabilizar y generar esas condiciones, es el procedimiento que nos garantiza esa parte, ¿no? Gracias. Tengo aproximadamente 10 preguntas más. Si no mal recuerdo, andas un poquito apurado de tiempo. No sé si las compartimos las respuestas después o hacemos un par más.
Un par más si gustas y el resto sí las respondemos desde ya por el chat o en el mismo correo las mandamos con respuesta porque sí, ahorita ya me tengo que mover de aquí donde estoy. Una Perfecto. disculpa. Y Villeda indica, yo he utilizado la fenolftaleína en pavimentos ya construidos. Ay, perdón, se me morrió un poquito. Sí, para evaluarme mi gen no la... A ver, creo que... Solo para verificar que se haya realizado la estabilización y revisión de la homogenización. ¿Puedo realizar mediciones de pH en muestras extraídas o hay algún inconveniente? Sí se puede realizar la evaluación de pH. De hecho, la SST tiene una norma de verificación del pH en campo para encontrar que se haya llegado a esa condición alcalina. Sin embargo, hay que recordar algo que creo yo que es un candadito que por ahí le faltó a esa norma, que el pH del suelo con cal una vez mezclado y compactado cambia conforme va avanzando el tiempo. ¿Por qué? La cal tiene un valor de pH. Cuando empieza a formar las reacciones cementantes, a partir del tercer, cuarto día ya compacto el suelo, empiezan a generarse los silicatos de calcio hidratados y aluminatos de calcio hidratados, que también tienen pHs alcalinos, pero menores al de la cal. Entonces va a empezar a disminuir el valor de pH. Lo vamos a encontrar en 11, 10. Entonces, para utilizarlo como criterio de aceptación o rechazo, prácticamente sería en el momento en que se está realizando la integración previa a la compactación, tomar una muestra y verificar ese valor de pH. La fenolftaleína, a mí me encanta utilizarla también porque te describe una condición de alcalinidad en el suelo, la cual favorece esas reacciones y de evaluación rápida y que se puede hacer en el espesor de la cala volumétrica que se está midiendo, ¿no? Es fenolftaleína al 1% lo que se debe utilizar. Gracias. Y bueno, ya por último dice, el material una vez modificado con cal o cemento Portland cumplirá con el límite líquido, el índice plástico, el equivalente de arena, el CBR, el desgaste de los ángeles que correspondan entre los indicados en la especificación del SST para bases hidráulicas. No. No. Una vez estabilizado, recordemos que el límite líquido puede cambiar o no, o sea, muchas veces se mantiene o hasta se llega a incrementar. El otro que decían, el equivalente de arena, sí podemos encontrar un incremento interesante, el CBR también, pero en el desgaste de los ángeles no le hacemos nada a las gravas, ¿eh? A las gravas no se les hace nada con la estabilización. Ese parámetro es exclusivo de las gravas y la cal no va a hacer que endurezca más la roca presente o los agregados gruesos presentes en ese suelo, ¿no? Entonces, de aquí la importancia que si hacemos capas estabilizadas con la visión de utilizarse como capa base de un pavimento, se deben de establecer que es una capa estabilizada. Porque si yo le pongo un estabilizador para lograr un CBR y le pongo que me la evalúan como base hidráulica, lo primero que me van a ir a preguntar es si tengo el tamaño máximo. Y no lo voy a cumplir, muy seguramente, si no estoy haciendo una adición de agregados. Entonces es importante hacer esas diferenciaciones porque luego en proyectos se quedan, llega verificación y verificación dice, ok, qué bueno que estabilizaste y que lograste todo, maravilloso, pero aquí tú me pusiste que debías de cumplir como una base hidráulica. Y yo necesito que tu curva granulométrica pase exactamente por los parámetros que necesitamos, que tu equivalente de arena cumpla, que tu límite líquido cumpla, que entonces parámetros que a lo mejor al estabilizarlo no son tan relevantes, pero eso debemos dejarlo plasmado desde el proyecto, porque si no, después se vuelve una serie de discrepancias y por terminología o por no haber acotado bien el tratamiento. Por ejemplo, que en México lo que estamos haciendo mucho con las bases estabilizadas son especificaciones particulares ante la ausencia de normas que están en proceso de salir. Especificaciones particulares donde se establece qué es lo que queremos medir para esa base estabilizada, ¿no? ¿Okay? Y bueno, una última. ¿En las roturas de probeta existe un límite mínimo de resistencia que se deba cumplir? Como tal no, les decía, las resistencias típicas andan entre los 10 a los 30 kilogramos por centímetro cuadrado generalmente. Buscamos también esas resistencias para no rigidizar de más las estructuras, porque más si van a una configuración flexible, ¿no? Pero porque en general en ese rango están las resistencias. Bueno, ya por cuestiones de tiempo, creo que ahí quedaron una o dos preguntitas más. Mandaremos
la respuesta después. Luis siempre nos ha apoyado con eso. Pues no me queda más que agradecer, pues principalmente a todos los que nos han acompañado en todos los webinars. Si tienen más dudas, síganlas compartiendo aquí en el chat. En cuanto haya oportunidad, con mucho gusto se los compartimos. Si se grabó la presentación, si Calidra nos da oportunidad, con mucho gusto la subimos en el transcurso del fin de semana. Y insisto, cualquier duda estamos a la orden. Luis, muchísimas gracias. Como siempre, muchísimas gracias a Calidra, que siempre nos apoya. No, y pues muy gracias con la a todos. oportunidad y pues que tengan excelente cierre de semana. Me dio muchísimo gusto verlos. Que tengan todos un lindo fin de semana. Antes de irse, si alguien tiene algún tema que quiera que tratemos, ya sea con Calidra o algún otro tema de la sección, escríbanmelo también ahí, por favor, en el chat para considerarlo. Muchísimas gracias a todos. Que pasen lindo fin. Hasta luego. Gracias, hasta luego.